Libro de los Salmos, capítulo 23. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 23. Y dice el Señor en su palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado entendimiento para poder entenderla. Tú has abierto nuestros ojos para ver tu gloria, Señor, revelada en la Escritura. Y Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú continúes iluminándonos para poder crecer más y más en el conocimiento tuyo. Amén. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Amén. yo quiero pedirte Sí, Señor. que tú, Dios, tomes tu palabra y tú la lleves a lo más profundo de nuestros corazones una vez más esta noche. Y permite que cada uno de los que estamos aquí podamos ser edificados, Señor, para la gloria de tu nombre y nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta noche vamos a terminar con el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, que habla de la perseverancia de los santos. El domingo pasado no estuvimos tratando este tema porque hablamos acerca de, estuvimos en nuestro servicio de acción de gracias. Pero hoy, hermano, vamos a retomar este tema, vamos a terminarlo. Y lo que vamos a hacer, hermano, es lo siguiente. Leí el Salmo 23 y quiero que usted mantenga el Salmo 23 en su mente. Y cuando yo termine el estudio esta noche, vamos a leer nuevamente el Salmo 23. Y hasta ahora, hermano, en lo que hemos estado ocupados en los últimos domingos en este tema, hemos estado viendo los pilares de ¿qué? Sobre los cuales descansa la perseverancia de los santos. Y no sé cuántos ustedes recordarán que les dije que una de las razones por las cuales nosotros hemos tomado tiempo para explicar cada uno de estos pilares o cada una de estas verdades sobre las cuales descansa esta doctrina bíblica es por la importancia que tiene y porque es importante que nosotros como creyentes sepamos defender nuestra fe, que podamos decir, bueno, es por esto que nosotros creemos esto, por las verdades que dicen que están explícitas en la palabra del Señor. Los diferentes pilares que hemos visto a manera de recordatorio hermano, el primero que vimos fue la inmutabilidad del decreto de la elección. También vimos el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo. Vimos también la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Y vimos también el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo. También vimos la confiabilidad del juramento de Dios. Ese fue, hermano, el último que vimos antes del domingo de Acción de Gracias. ¿Sí recuerdan que vimos todo esto, hermano? ¿Puedes repetirlo? Ok, déjame ir. Vamos a repetirlo. Vimos la inmutabilidad del decreto de la elección, el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Una cosa muy importante, hermano, cada una de estas verdades
es la que sostiene, por eso le hemos llamado pilares, porque son las que sostienen la verdad de la perseverancia de los santos. La razón por la cual los creyentes, los verdaderos creyentes, perseveraremos hasta el fin es porque el decreto de la elección de Dios no cambia. Dios nos eligió para salvación ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y uno de los ejemplos, hermanos, extraordinarios que la Biblia usa para predicarnos de este tema es la historia de Jacob y Esaú. Dice la Biblia que cuando ellos no habían nacido, no habían hecho ¿qué cosa? Ni bien ni mal. Entonces Dios escogió a Jacob para que el propósito de la elección se cumpliese. Ahora, también el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Una cosa muy importante, y quiero definir esto. Nosotros, no es lo mismo si estamos con Cristo, que estamos en Cristo. Nosotros estamos sembrados, hermanos, en Jesucristo. Y de ahí nadie nos puede arrancar. Amén. Porque Él hizo posible nuestra salvación. Ahora, el carácter inquebrantable, hermanos, de nuestra unión con Cristo, a la misma vez se debe a la suficiencia de la obra de Cristo a favor de aquellos que iban a creer. ¿Sí lo puede ver, hermano? Esto es muy importante. El carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo se debe a la suficiencia de la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. Vimos también la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente, la cual habla de que, amados hermanos, una vez que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿sabe? El Espíritu Santo no nos abandona, no nos deja. Él está constantemente en nosotros porque Él es, hermano, entre otras cosas, una de las tantas funciones que el Espíritu Santo, hermano, tiene en la vida del creyente es que Él, hermano, es la garantía de que nosotros vamos a llegar hasta el final. Dios no te da su Espíritu Santo para después quitarte. Dios nos da el Espíritu Santo y con Él estaremos, hermano, Él estará en nosotros hasta que Cristo venga por nosotros. Ahora, quiero que mires una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta a medida que hemos estado estudiando este tema. La inmutabilidad del decreto de la elección, el primer fundamento. ¿Quién es el que elige al creyente? Dios. ¿Dios quién? El Padre. Dios el Padre. Muy bien. El carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo es el segundo fundamento, el cual descansa o fluye de la suficiencia de la obra de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y el tercero que vimos es la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Amados hermanos, la razón por la cual he querido enfatizar esto nuevamente es porque quiero que usted se dé cuenta de algo. La perseverancia de los santos es un regalo de la Trinidad al creyente. Las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solamente están involucrados en la salvación del creyente, sino que también, hermano, ellos hacen, las tres personas de la Trinidad, hacen que el creyente persevere y permanezca hasta el fin. Amén. Bendito sea Amén. el nombre de Dios. Amén. Amén. Amados hermanos, imagínate, hermano, ¿qué puede ser más poderoso que la obra del Dios Trino en nuestras vidas? Por eso, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este texto, hermano, es interesante verlo en su contexto. Bueno, ese pasaje, ese versículo que acabo de mencionar está en Romanos 8, pero cada vez que nosotros mencionamos ese versículo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Problemas. Cuando tenemos problemas con las personas, Dificultades. y nos sentimos amenazados, decimos, bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque es verdad que, hermano, nadie nos puede hacer nada a menos que Dios lo autorice, ese versículo en el contexto está hablando de la perseverancia de los santos. Si Dios es con nosotros, si las tres personas de Trinidad es con nosotros, ni aún el infierno, ni aún el mismo Satanás podrá contra nosotros. Amén. Amén. Es por eso que nosotros perseveramos hasta el fin. Amén. Porque Dios está con nosotros y nosotros estamos en Dios. Ahora, vimos también
El carácter que Está repetido. lo está repitiendo. La confiabilidad, hermanos, del juramento de Dios, que fue el último que vimos. Y hoy vamos a estar mirando. A ver. Mira, este es el párrafo 2. Todos estos fundamentos vienen de este párrafo, el párrafo 2 del capítulo 17, que dice de esta manera: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. O sea, hoy, hermanos, vamos a estar mirando específicamente la infalibilidad del pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Bueno, hermano, el pacto de gracia, podemos decir que es, hermano, el tema de la salvación que va a través de toda la Biblia. El pacto de gracia es el hilo que une, hermano, todos los libros de la Biblia. Es el tema de la redención. Y ese pacto de gracia tiene su expresión máxima. ¿A dónde? En la cruz. Cristo. En la cruz, sí, en Cristo, pero hablando en términos de pactos. O sea, el pacto de gracia viene desde el Antiguo Testamento. Y bajo ese pacto se desarrollan otros pactos, como el pacto, por ejemplo, de obras. Ahora bien, el punto más alto o la expresión máxima de este pacto de gracia que une todos los libros de la Biblia, que es la historia de la redención, hermano, su punto más alto, ¿cuál es? ¿El pacto de qué? El nuevo pacto. El nuevo pacto, que como decía la hermana Adi, su punto más alto en la cruz, pero hablando en términos de pactos, podemos decir que el pacto de gracia tiene su culminación en el nuevo pacto que Jesús, hermano, lleva a cabo en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan las palabras de Cristo cuando Él instituye la Santa Cena? ¿Qué dijo Cristo? Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la infalibilidad del pacto de gracia? Nos estamos refiriendo, hermano, al hecho de que es imposible que el pacto de gracia falle en salvar verdaderamente a aquellos que creen. A eso es lo que nos estamos refiriendo con la infalibilidad del pacto de gracia. Es imposible que el pacto de gracia falle, que Dios en este pacto falle en salvar verdaderamente a aquellos que creen. Amados hermanos, Jesús, al culminar o consumar el nuevo pacto, es importante notar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Él no murió para abrir una pequeña oportunidad para que nosotros fuésemos salvos. Jesús, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no logró un 99% de nuestra salvación. Él, hermano, logró el 100% de nuestra salvación. Jesús murió no para abrir una posibilidad de salvación. Él murió para verdaderamente salvar a aquellos que iban a creer. Es por eso, hermano, que creer, cuando yo pienso en esto me lleva a pensar que creer, hermano, que la salvación se pierde, es, hermano, subestimar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque no hay pecado, no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. So, creer que la salvación del verdadero creyente se pierde, hermano, es poner en duda la infalibilidad del pacto de gracia, es subestimar el sacrificio de Cristo. Es decir, hay algo más poderoso que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo creo que usted vaya a su casa pensando en esto, amados hermanos. No, Él no murió para que algunos pudieran ser salvos como pudieran. Él murió para salvar verdaderamente a los que creen. Quiero ver con ustedes algunos textos bíblicos. Vamos a buscar Jeremías 31, versos 31 al 24. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. 31 al 24. Del 31 al 24, perdón, del 24 al 31. Jeremías 31, del 24 al 31. Antes de leerlo, denme un segundo para verificar algo, hermano. No, déjame rectificar la cita. Es Jeremías 31, verso 31 al 34. No es 24, es 34. ¿Qué no quiere leer, hermano? ¿Hermano? Amén. Fíjate, hermano, cuántas cosas dice, hermano, este pasaje que Dios iba a llevar a cabo en el nuevo pacto que fue consumado en la muerte de Cristo. Ahora, fíjate el verso 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando habla de un nuevo pacto, hermano, da por sentado que para que haya algo nuevo, ¿qué tiene que haber? Algo viejo. ¿Cuál es el viejo pacto, hermano? Pacto de obras. El pacto de obras. Ahora, fíjate, hermano, qué interesante este versículo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Este nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo en Cristo es mejor que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el pacto de obra, no garantizaba la salvación del pueblo de Dios, de Israel. ¿Por qué? Porque claramente el texto te está diciendo que ese viejo pacto, ¿qué pasó con él? Fue invalidado. ¿Por qué lo invalidó? ¿Quién lo invalidó? Ellos Lo rompieron. Ellos rompieron ese pacto. ¿Por qué? Por su propio pecado. Pero este nuevo pacto que Dios haría con su pueblo en Cristo no podrá ser invalidado. Nadie lo podrá romper. Permanece para siempre. ¿Y cómo Dios lleva a cabo eso? Mira lo que dice el texto. Mira el verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios haría, hermano? ¿De qué está hablando aquí? ¿A qué está haciendo referencia el verso 33? Y eso, dice, él pondrá
pondrá sus leyes dentro de nosotros. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedras. Ahora Dios en este nuevo pacto hará, hermano, pondrá sus leyes en nuestros corazones. ¿Cómo Dios hace eso? No habla de la elección. No, está hablando de qué? Regeneración. Regeneración, hermano. Está hablando del nuevo nacimiento. Lo primero que Dios haría en ese nuevo pacto es que en ese nuevo pacto Dios promete regenerar, hacer nacer de nuevo al creyente, a su pueblo. Él le daría un nuevo corazón y en ese corazón Él escribiría su ley. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Que entonces a partir de ese momento Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ahora, esto tiene, voy a querer hacer un paréntesis aquí. Hay algo que se deduce o se desprende de este pasaje, una aplicación o una enseñanza extra que se desprende de este pasaje. El Señor dice que Él escribiría su ley en su mente y en sus corazones. Y como resultado, ¿qué pasaría? Ellos serían, ¿qué cosa, hermano? Su pueblo. Su pueblo, y Él sería su Dios. Déjame decir, ¿qué es lo que se desprende de esto, hermano? Que es imposible ser parte del pueblo de Dios si primero no somos regenerados. Si primero no creemos. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy hay iglesias, usted va a ver muchas iglesias que, ¿sabe que todas las iglesias tienen como ¿cómo decir? No me gusta esta palabra porque esta palabra que voy a decir me recuerda al comunismo en Cuba, pero no viene otra a mi mente. Pero todas las iglesias tienen como un lema. Un eslogan. Un eslogan, ¿verdad? Gracias. ¿Y el de la nuestra cuál es? Por tanto, y. Por tanto, y. Pero hay iglesias que tienen eslogan que son se oyen muy cool, pero contradicen, hermano, de plano las enseñanzas bíblicas. Y por ejemplo, me estoy refiriendo a este. Por ejemplo, este es el que más me gusta. Dice, esta iglesia es un lugar donde tú perteneces y después tú crees. ¿No lo han oído? ¿No lo han oído? No. This is a place where you belong before you believe. Vamos, hermano, eso es completamente antibíblico. Imposible. Completamente, hermano, satánico. Porque tú no puedes pertenecer a la iglesia si antes tú no crees. Porque es imposible ser parte del pueblo de Dios si antes no somos regenerados por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta, hermano? O sea, nosotros tenemos que aprender a discernir todo lo que vemos, todo lo que escuchamos a la luz de la Escritura. Pero verdad que imagen en inglés, verdad que se escucha cool. This church, ¿verdad? You belong before you believe. Everybody, todo el mundo necesita tener esa sensación de pertenecer a un lugar. Pero tú no puedes pertenecer al pueblo de Dios sin antes tú no eres regenerado. O sea, esa era la enseñanza extra, hermano, que teníamos en ese verso. Ahora mira el verso 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todos estos son beneficios que vienen, hermanos, del nuevo pacto, hermanos, son cosas que Dios lleva a cabo para garantizar ¿qué cosa? La perseverancia de los creyentes. Ahora bien, quiero que un hermano busque Hebreos 7:25, otro hermano va a buscar Hebreos 10, 11 al 18 y otro hermano va a buscar Hebreos 13, 20 al 21. ¿Quién tiene Hebreos 7:25, hermanos? Isabel. Por
por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Marca, hermano, este texto ahí en tu Biblia. Dice, por lo cual Él también es poderoso. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. ¿Para salvar cómo? Para siempre. No para hacer posible que alguien se salve, sino Él es poderoso para salvarnos, no temporalmente, sino salvarnos para siempre. Dice, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amados hermanos, a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de la infalibilidad del pacto de gracia. Porque Dios, hermano, se aseguró de que todos aquellos que se acercan a Él por medio de Jesús, hermano, lleguen hasta el fin. Jesús, y por esto que nosotros adoramos a Jesús. Es por esto que Él es el centro de nuestra adoración. Es por eso que Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Es por esto que Jesucristo, hermano, es el centro de la adoración en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo, hermano, y quiero decirte esto y enfatizar en esto, partiendo de este pasaje, para que tú puedas tener un mayor entendimiento de qué es lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Jesucristo vivió por nosotros, porque Él cumplió la ley a la perfección a favor de todos aquellos que iban a creer. Él cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir, para que cuando creyésemos en Él, esa justicia perfecta nos fuese imputada en nuestra cuenta. Pero Cristo también murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestra maldad. Él aplacó la ira de Dios. El golpe, hermano, de la ira de Dios que mi pecado merecía, Él lo recibió. Él, amados hermanos, satisfizo completamente la justicia de Dios, las demandas de la justicia de Dios a favor de los que iban a creer. Pero Jesucristo no hizo eso solamente. Escúchame bien. Jesucristo, hermano, hoy intercede por cada uno de aquellos que han sido redimidos por el poder del Evangelio. Amén. Amén. Él intercede por ti. Él intercede por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Fíjate cómo no hemos de adorar su nombre. Cómo no hemos de exaltarlo para siempre. ¿Cómo no estar fascinados con la persona de Cristo? Amén. Porque nadie en este mundo, escúchame bien, nadie en este mundo ha hecho, ni hace, ni hará por ti lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque nadie te ama como te ama el Señor. Amén. Amados hermanos, y como dice la Biblia, que la confesión de fe lo recoge, el amor de Dios es como libre. ¿Qué significa eso? Que hermano, no, el amor de Dios es libre e inmutable. Es libre porque no hay nada que nosotros hacemos. El amor de Dios, hermano, no es la respuesta a nuestro amor. ¿Verdad? Dios no dice, yo te amo porque tú me amas. Yo te odio o te rechazo porque tú me rechazas. No. Dios, hermano, el amor de Dios funciona de esta manera. Tú me amas, dice el Señor, porque yo te amé primero. Por eso el amor de Dios es libre y es inmutable, no cambia. ¿Quién tiene, hermano? Hebreos 10, 11, 18. Yo. Hermano. Dice, pues la voluntad
fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto del sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. 18. De sus pies, pues mediante esa única ofrenda, el perfección para siempre a los que están haciendo santos, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amén. Amén. Bendito Dios. Fíjate, hermano, lo que dice este pasaje. Dice, lo voy a leer de nuevo. Dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y realmente, hermano, Jesucristo se sentó a la diestra de Dios porque, como acabamos de leer, ya no hace falta más sacrificio. Fíjate el contraste que hace el escritor de los Hebreos, de la carta de los Hebreos, entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es el contraste que hace? Dice en el verso 11 que estos sacerdotes están de pie día tras día, ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos, hermano? Todos aquellos que rechazan a Jesucristo. Cuando nosotros leemos ese pasaje, nosotros tendemos a pensar, o hay hermanos que piensan, está hablando del diablo. Obviamente el diablo es un enemigo de Dios, pero cuando habla de los enemigos de Dios, porque fíjate que no habla de un enemigo, habla de muchos enemigos, en plural, hasta que sus enemigos sean ¿cómo? Puestos por estrado de sus pies. ¿Qué dice, hermano, la Escritura con relación? ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 2? Que Dios le dio un nombre a Cristo, el cual es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? Dice: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amados hermanos, ¿cuándo va a acontecer eso? ¿Cuándo sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies? Cuando Cristo regrese. Cristo está sentado esperando el día de su regreso, en el cual todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, se doblarán sus rodillas y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Fíjate, amados hermanos, esto habla de la suficiencia de la obra de Cristo. Ahora, sigue leyendo conmigo. Verso 14: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos temporalmente a los que creen. Es lo que dice el texto. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice tu Biblia? Para siempre. ¿De qué habla eso, hermano? Perseverancia de los santos. Jesús, con una sola ofrenda,
hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Amados hermanos, ¿de quién está? ¿Se acuerdan que leímos este pasaje? ¿Le está hablando de qué? Del nuevo pacto. Por eso nosotros creemos, hermano, en la infalibilidad, hermano, que la infalibilidad del pacto de gracia es hermano, el fundamento, el último fundamento de la perseverancia de los santos. Hay algo que quiero, hermano, también hacerte notar, que quiero que te des cuenta. La manera en que está escrita la confesión de fe, en todos los capítulos, pero en este capítulo específico se ve muy claro. Y es que cada uno de estos fundamentos, hermano, va como en un crescendo y llega, su punto más alto, hermano, es ¿cuál? La infalibilidad del pacto de gracia. Sí te puedes dar cuenta, hermano, todas las demás cosas que hemos visto, todos los demás fundamentos, hermano, forman como un crescendo que va en aumento hasta llegar al pacto de gracia. Es por eso que nosotros con todo nuestro corazón, hermano, afirmamos la perseverancia de los verdaderos creyentes. Que no depende de nuestro libre albedrío. No depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende de la obra trinitaria de Dios en nuestras vidas. Y como hemos dicho siempre, hermano, hay muchos hermanos que dicen, muchos hermanos rechazan esta doctrina porque cuando escuchan decir esto dicen, ¿ves? Ellos creen que pueden pecar y pueden hacer lo que quieran, que al final van a ser salvos como quieran. No. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la perseverancia de los santos no es una motivación para pecar. Es una motivación, hermano, para crecer en el proceso de santificación de nuestras vidas. El verdadero creyente, hermano, ante la realidad de la perseverancia de los santos, no, hermano, se siente motivado a pecar, se siente motivado a adorar y a vivir para la gloria de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Si nosotros decimos, porque yo soy salvo, porque Dios no me guardará hasta el fin, yo puedo pecar, no importa lo que yo haga, Él me va a salvar. Esa es la evidencia más grande de que nosotros no hemos conocido a Cristo. Mira conmigo Hebreos 13, versos 20 al 21. ¿Qué no tiene? Hermano, bueno. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos en presencia de qué, hermano. ¿Qué son estos dos versos? Una doxología. Una doxología. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso esta mañana? Una doxología en la cual él dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados hermanos, la única razón por la cual nosotros nos ocupamos en las buenas obras, que obviamente aquí en este pasaje las buenas obras está hablando de hacer qué cosa, la voluntad de Dios. La única razón por la cual nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es porque Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y todo esto, hermano, para que nosotros podamos llegar hasta Dios.
Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no es porque somos mejores que los demás, es porque Dios nos lleva a hacer su voluntad. Él nos hace verdaderamente libres para que podamos hacer su voluntad. Amén. Dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que leas conmigo nuevamente el Salmo 23. Vamos a terminar esta noche con este salmo. Lo que vamos a hacer ahora ya son las 7:05. No vamos a terminar, no nos dio tiempo a terminar, hermano, con todo el capítulo. Solo vamos a terminar el próximo domingo. Pero lo que vamos a hacer, hermano, es que cuando leamos el Salmo 23, vamos a leer el último capítulo de la confesión, del capítulo 17. El último párrafo, para que usted tenga una idea de lo que vamos a estar hablando el próximo domingo. Salmo 23. ¿Qué no tiene, hermano? José, ¿lo puede leer? Okay. The whole thing? Sí, todo el salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has unido mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Todos nosotros, hermanos, nos sabemos de memoria este salmo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, yo creo que tú lo leas conmigo nuevamente, pero desde la perspectiva de lo que hemos visto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Jesucristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, cuando nosotros estamos fatigados en nuestra fe, cuando estamos cansados, el Señor nos hace descansar. Él, amados hermanos, nos guía en los senderos. Dice, junto a aguas de reposo me conduce. Él refresca nuestra alma, amados hermanos, cuando nosotros estamos fatigados. Y todo ello para hacernos perseverar. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Él, hermano, es el que nos guía en el camino de la justicia. Él es el que nos hace caminar en justicia delante de Él. No nosotros, Él. Cuando tu fe se debilita, cuando tú estás cansado, Él te hace descansar. Cuando tu alma está sedienta, Él refresca tu alma con su palabra, porque Él es agua viva. Dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Nosotros perseveraremos, hermano, hasta el fin, porque Dios ama su nombre. Porque Él ama su nombre. Amén. Dice, verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sabes, amados hermanos, qué es lo que significa eso? La vara y el callado de Dios
es el aliento del cristiano de este lado de la eternidad. La imagen que el salmista está usando aquí, que David está usando aquí, es la imagen de el salmista David, o el rey David, antes de ser rey, ¿qué es lo que era? Pastor de ovejas. Él sabía de qué estaba hablando en este salmo. Y los pastores usaban una vara y un callado. La vara era, ¿para qué? Disciplinar. Para cuando la oveja se iba del carril, el pastor le daba con la vara para que la oveja volviera y se encarrilara de nuevo. Pero cuando el callado, ¿para qué lo que era? Para que cuando la oveja, hermano, estaba al punto de caer en un precipicio, él la agarraba con el callado. El callado era como una vara que tiene como un arco. Y con ese arco él agarraba a la oveja y la traía para que la oveja no cayera en el precipicio. So, Dios, amados hermanos, el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque cuando nosotros queremos desviarnos del camino de justicia, Él nos disciplina con vara para que volvamos a caminar en caminos de justicia. Y cuando estamos a punto de perecer, Él con su callado nos trae de regreso a Él. Porque Él es el buen pastor que dejó las 99 en el rebaño y fue a buscar a aquella que se perdió, que se fue. Y ese es el aliento del creyente. Dice, tú preparas, verso 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes, amados hermanos, de qué está hablando aquí? David, o sea, en el tiempo de David, hermano, se ungía ¿a quién? A los reyes, a los sacerdotes, como era por decirlo de una manera, un simbolismo, hermano, de que Dios, hermano, el aceite era símbolo de qué? Del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Cuando era ungido, era como que, o sea, era un simbolismo que hablaba de que el Espíritu de Dios lo estaba capacitando. Es una clara, hermano, referencia a la perseverancia de los santos. ¿Verdad que nunca habíamos leído el Salmo 23 de esa perspectiva? De todo lo que Dios hace para que nosotros podamos morar en su casa todos los días de nuestras vidas. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche, hermano. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación. Vamos a ponerlo en pie. Amén. Padre Celestial, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de leer, de estudiar tu palabra y ser, Señor, confortados con ella. Padre, gracias, porque junto con el salmista, nosotros también podemos decir esta noche, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Señor, yo te ruego en esta noche, en el nombre de Jesús, aquellos hermanos que están fatigados, que están cansados, Señor, o debilitados en su fe,
ellos puedan ser, Señor, sostenidos, ellos puedan sentir, experimentar tu gracia, Señor, sosteniéndolos, confortándolos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú refresques nuestras almas día a día a través de tu palabra. Amén.